El camino de la corrupción en España está cubierto de hechos escandalosos que involucra desde presidentes a monarcas, de funcionarios a empresarios. La lógica ibérica de la mordida involucra también el tráfico de influencia de la esposa de un mandatario, a los contratos amañados en el fútbol que salpica al mandamás del calcio local y a una superestrella del Club Barcelona. España es considerada por el Eurobarómetro como uno de los 7 países donde se considera que la corrupción está más extendida. En los últimos meses, varias causas por corrupción volvieron a irrumpir en la escena pública. El caso Koldo ha reavivado un viejo axioma patrio. La corrupción política es un problema endémico asociado irremediablemente a España. Koldo García, quien fuera asesor del exministro de Transporte José Luis Ábalos y principal señalado en la trama corrupta enfocada, presuntamente, a la compra fraudulenta de material sanitario durante la pandemia. Los magistrados investigan su papel en la compra de mascarillas con sobreprecios y su relación con altos cargos del Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez. La Audiencia Nacional lo acusa de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la hacienda pública y tráfico de influencia. Un nuevo estudio de Transparencia Internacional demuestra que el país europeo sigue cayendo en el ranking. Manuel Castro, especialista en temas internacionales, analiza las 2 últimas décadas de hechos escandalosos en ese país. Según Transparencia Internacional, España ocupa el lugar 35 de entre 180 países. Los actos de corrupción han sido catalogados en más de 3.700 y han involucrado sobre todo a políticos, a familiares de políticos, a empresarios, a sindicalistas y hasta a miembros de la nobleza. Los más sonados están relacionados con el tráfico de influencias y lavado de dinero, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha ocurrido últimamente con la esposa de Pedro Sánchez, que está siendo investigada por tráfico de influencias, algo similar a lo que le pasó a Juan Guerra, hermano del vicepresidente Alfonso Guerra, vicepresidente en su momento en el gobierno de Felipe González, también por tráfico de influencias. El estudio de Transparencia Internacional refiere que en los últimos 20 años, en España se registró un caso de corrupción cada 48 horas. Y la investigación de la prensa ha permitido que se destaparan muchos de ellos. Por ejemplo, el caso del involucramiento de funcionarios, empresarios y también políticos en la Operación Púnica, o el caso Noós, donde se vio involucrado el yerno del rey Juan Carlos I y además duque de Palma, esposo de la infanta Cristina en su momento, pero la suma en realidad que estaba siendo investigada era poco, 16 millones de euros. Digo poco en comparación con otras investigaciones por el caso, por ejemplo, del PSB, donde estaban involucrados algunos miembros de UGT, Unión General de Trabajadores, que estaba relacionado con la construcción de viviendas, o el caso Malaya también, o por ahí en tema de el caso Naseiro, donde estaban involucrados miembros del PP, o el caso Bárcenas por pagos indebidos, o el caso de los ERES, donde fueron condenados Chávez y Griñán, miembros del gobierno de Andalucía, también del PSOE. Otro de los casos sonados de corrupción es el protagonizado por Luis Rubiales, ahora expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Fue detenido por la Guardia Civil en Madrid, procedente de República Dominicana. Fue la consecuencia de una investigación por un caso de corrupción durante su mandato en la entidad futbolística. Antes de que aterrice en Madrid, la justicia ordenó el registro de oficinas y propiedades vinculadas a la pesquisa sobre presunta corrupción, administración desleal y blanqueo de capitales durante su mandato como presidente de la Federación Española de Fútbol. Investigan si Rubiales cometió el delito de administración desleal
al acordar con la empresa Cosmos del exjugador del Barcelona, Gerard Piqué, el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudita, en una operación valorada en 120 millones de euros. En la causa ya hay 7 detenidos. La Real Federación Española de Fútbol, que preside Luis Rubiales, se aseguró 40 millones de euros por cada edición y Cosmos 4 millones de comisión. El fútbol, pasión de multitudes, es como muchas veces la política, un caldo de cultivo para desarrollar hechos de corrupción. Javier Tebas, el presidente de la Liga Española, fue acusado por la agencia tributaria por un supuesto fraude fiscal de hasta 5 millones de euros. La investigación se centra en la empresa Spanish International Marketing AIE, en la que participaba Tebas y cuyo objeto es la prestación de servicios auxiliares a las actividades desarrolladas por sus socios, incluyendo la gestión, explotación y distribución de los derechos del fútbol. Tebas fue administrador único de la empresa, que ya cerró. El analista Manuel Castro también recuerda otros hechos que acapararon la atención pública española por hechos de corrupción. El sistema EDU, o cuando se estaba llevando a cabo un programa para instrucción o educación de funcionarios, que es uno de los más grandes de corrupción, donde estaba el PSOE gobernando la Junta de Andalucía, y se estaba hablando de unos 3.000 millones de euros. Ya que estamos hablando de políticos, no olvidarnos tampoco el caso del 3%, ¿no?, del expresidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol, donde también estaban involucrados miembros de su familia, y se enojaba mucho cuando se le mencionaba ese 3%. ¿Por qué se puede producir este tráfico de influencias que trae aparejado una gran cantidad de otros delitos? Evidentemente porque están cercanos al poder y manejan los resortes y el conocimiento como para poder llevar a cabo eso, porque tienen influencia. Pero no solo la política y el deporte se han visto coronados por hechos de corrupción. También en la realeza. Caso muy sonado, el del rey Juan Carlos. En algún momento se habló o se pensó que era una mordida. En realidad, el rey Juan Carlos había sido un artífice importante que permitió a empresas españolas lograr un gran negocio en Arabia, como es el caso de la construcción del tren a la Meca. Es decir, la negociación del rey permitió que empresarios españoles pudieran tener acceso a tan importante negocio. Lo que sucede es que comenzó una investigación por el hecho de no haber declarado entre 35 y 60 millones de euros en su momento, pero todo eso no se pudo investigar porque el monarca estaba en el trono, y estando en el trono, la persona del rey es inviolable. Pero cuando en 2014, si mal no recuerdo, en junio de 2014, deja el trono en extrañas circunstancias, ahí comenzó toda esta investigación. La historia del monarca, vinculado con el supuesto hecho de corrupción, no terminó bien. Abdicó a la corona y se fue de España. Su renuncia en favor de Felipe VI marcó un punto de inflexión en su figura, que desembocó primero en su retirada de la vida pública hace un año y ahora en su marcha de España ante el descrédito causado por sus presuntos negocios ocultos en Suiza. Tras el comunicado de Zarzuela, el abogado de don Juan Carlos ha informado de que éste le ha dado instrucciones para que haga público que, pese a su decisión, permanece a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna. La corrupción española escala hasta lo más alto del poder. El presidente Pedro Sánchez se vio obligado a evaluar su renuncia frente a las acusaciones por tráfico de influencia y corrupción en varios contratos motorizados por su esposa, Begoña Gómez.
La situación de Gómez, a quien acusan de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha llevado a Sánchez a suspender sus funciones políticas y considerar su dimisión, una medida que ha provocado multitud de reacciones. El presidente del PP y líder opositor, Alberto Núñez Feijóo, acusa a Sánchez de intentar amedrentar a la oposición, a los jueces y a los periodistas. La denuncia contra la primera dama fue presentada por Manos Limpias, que considera que Begoña Gómez ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas abusando de su condición de esposa del presidente de gobierno. Antes que estos hechos, el gobierno conservador del PP, encabezado por Mariano Rajoy, también estuvo cruzado por algunos casos de corrupción. Algunos dicen que es el juicio del año en España. El martes fue el turno de antiguos altos cargos y tesoreros del conservador Partido Popular del presidente del gobierno español Mariano Rajoy de sentarse ante el tribunal como protagonistas de un proceso de corrupción. Los manifestantes que se congregaron ante la Audiencia Nacional acusaron de ladrones a los 37 presuntos implicados en esta red de apropiación ilícita de decenas de millones de euros de fondos públicos. El tema de la corrupción es algo que no solamente afecta a países como España, se puede encontrar en otros lados, pero el nivel de los casos investigados supera los 3.745 aproximadamente. Pero va desde familiares, empresarios, políticos y hasta miembros de la Casa Real, como es el caso que le acabo de mencionar.